quiero empezar porque en los puntos que teníamos anotado aquí para el día de hoy, tenemos esta obra que tengo aquí, Horacio y Mon. Me refiero a la exquisita novela histórica de Eduardo García Michel. Quiero hablar un poco del pacto de sangre del PLD en Los Mogotes y de algunas separaciones que se han producido en ese partido. Y de esas dos cosas, básicamente, en el tiempo que me queda. Bueno, señores, esto es una obra, esta es una obra histórica. Es una obra literaria, es una novela, pero es una novela en la que el autor le da belleza literaria a los acontecimientos que presenta, una extraordinaria belleza literaria. Se consiente cierta licencia que permite la ficción, pero esa licencia no lo aparta ni un milímetro del verismo de los hechos que narra. Pero además para mí tiene una particularidad muy importante. Yo consumo muchos textos de historia y la dominicana, desde luego, me fascina. Y he tenido que tirarme muchas cosas. Y lo digo, tirarme muchas cosas. La inmensa mayoría de lo que aquí se escribe sobre la historia la puedo bautizar como historia escrita para estúpidos, que no estamos en capacidad de discernir entre una cosa o la otra. Y entonces hay que darnos el helado en la boquita. Hay que darnos el helado en la boquita y explicarnos nada más un lado de la cosa, porque si nos explican, si nos ponen todos los componentes, no estamos en capacidad de llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces la historia hay que contárnosla por la mitad. Hay que decirnos que los trinitarios fueron traicionados porque ellos concebían una república independiente y que otros sectores entonces después enajenaron la república. No hay que decirnos que los trinitarios o los colombianos eran uno de los 5 grupos o más que concebían un proyecto de independencia, pero que cada quien tenía un proyecto conforme a las cosas en las que creía, y que si habían 5 proyectos de separación de Haití, 4 no creían en la posibilidad de la subsistencia de un Estado independiente. Entonces, si el señor Martínez Pozo se vincula a un proyecto de separación y la idea del señor Martínez Pozo es que para que esa separación se sustente, tiene que estar afiliada al respaldo de alguna potencia de la de entonces, el señor Martínez Pozo no puede ser un traidor por actuar en función de lo que él cree. No, pero hay que decirlo, porque lo que tenemos que borrar lo que creían todos los otros para justificar que supuestamente hubo una traición. No, había contradicciones, habían formas distintas de ver las cosas y esas formas se impusieron por circunstancias distintas. Pero usted les pone las cosas claras, por ejemplo, como lo hace muy bien Fran Moya Pons, y expone todo lo que había en ese escenario, y la gente pues llega a sus conclusiones. No, la mayor parte de la gente que usted lee, no, tuvo una traición y una cosa y un disparate. Entonces, en este caso, Eduardo García Michel se coloca en el sitial de cada uno de los personajes que aborda y trata de reproducir su pensamiento, de explicar sus razones de por qué actuaron de
de la forma en la que actuaron. Y entonces usted tiene ahí todos los componentes de los fenómenos que expone. No una parte, y la tiene de una forma en que la lectura no es solo un aprendizaje, sino que también es un disfrute, porque la verdad es que es una obra escrita en términos literarios con mucha riqueza. Entonces, Mon y Horacio, se refiere a Horacio Vázquez, se refiere, y a Mon Cáceres, que eran primos, que fueron parte de la revolución que encabezó Horacio Vázquez, la de el 26 de julio, que fue la revolución que dio muerte a Ulises Serou, que eso no fue un acontecimiento improvisado, que dos jóvenes lo mataron en Moca. Hubo una trama que fue toda una conspiración, un movimiento revolucionario que encabezó Horacio Vázquez y que culminó con la muerte de Lilis en Moca. Entonces, tras esos acontecimientos, don Horacio y Mon tienen diferencias por distintas razones, forma distinta de ver las cosas, etcétera, pero desde el punto de vista de la honorabilidad de los personajes, de la ética con lo que se manejaron, no son diferencias, digamos, que dañen el rol histórico que cada uno de ellos desempeñó, que cada uno de ellos tuvo. Entonces, señores, esto es fascinante. Después de encabezar esta revolución del 26 de julio, que fue una de las razones de la diferencia que hubo entre Mon y Horacio Vázquez, Horacio Vázquez encabeza su revolución, logra el objetivo, que fue la eliminación física de Lilis. Pero Horacio Vázquez, aunque encabezó un gobierno provisorio, no constitucional, sino un gobierno provisorio después de la muerte de Lilis, entonces llama a Juan Isidro Jiménez Pereira a ser el candidato presidencial. Y Mon le decía, pero eso es atajar para que otro enlace. ¿Cómo es que usted encabeza una revolución, es el líder de una revolución y va a llamar a otro para que sea el que encabece el movimiento? Y bueno, eso lo hacía por las razones de que quien tenía en esos momentos las mejores condiciones en términos de las raíces que tenía con los poderes fácticos y con fuerzas nacionales e internacionales, era Juan Isidro Jiménez, y lo llama a ocupar, y después entonces ellos inauguran la que sería la segunda rivalidad política más importante del país. La segunda, aunque esa en trascendencia se colocó por encima de la primera. La primera fue la rivalidad a muerte entre Pedro Santana y Buenaventura Báez. La segunda, que aparece muy bien recreada en esta obra, es la diferencia entre Horacio Vázquez, la separación entre Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez Pereira, que es la que da surgimiento al Partido de los Coluses. El Partido de los Coluses era el partido de Horacio Vázquez y el Partido de los Bolos, el Gallo Bolo y el Gallo Colús. Entonces, el Bolo lo encabezaba Juan Isidro Jiménez. Esa diferencia que es tan conocida y que tiene tantas referencias, pues nace de ahí. De manera que el que pueda darse este obsequio, que se lo dé, porque lo va a disfrutar bastante. Por ejemplo, Juan Isidro
al explicar él mismo las razones por las que entiende que Mon le escoge a él, aunque después Mon fue vicepresidente, Horacio encabezó una conspiración contra el presidente, pero aún encabezando una conspiración contra el presidente, el vicepresidente Horacio Vázquez no se consideró que la sucesión era constitucional, y también entonces se encabezó otro gobierno provisorio, y después fue que realmente se hizo presidente constitucional. Entonces, él dice que está aquí hablando el personaje que es Juan Isidro, reflexionando sobre por qué se le escoge a él y qué entendía él que buscaba Horacio cuando le escoge a él. Dice, bueno, entre Horacio y yo surgió una corriente de simpatía mutua. Confiaba en su nobleza, estaba dotado de un magnetismo que no había visto en nadie más. Brotaba con naturalidad, espontaneidad. Supe que él era, sin discusión alguna, el líder de la revolución del 26 de julio y que con el paso del tiempo se convertiría en un fenómeno de masas. Solo necesitaba curtirse un poco más en el abrevadero de la política. Yo le llevaba la experiencia y poseía relaciones profundas en los centros fáticos del poder. Él necesitaba adquirirla con presteza e introducirse en los centros de la alta burguesía ubicados en la capital para aprender a manejar los mecanismos ocultos del poder. Quiso lograrlo a través de mi persona. Es decir, ahí el autor se introduce, penetra en lo que entiende que era el pensamiento de Juan Isidro Jiménez, al hombre al que Mon Cáceres, al que Horacio Vázquez llama a ser la cabeza del gobierno que crea la revolución del 26 de julio. Y lo llama a pesar de que ya Juan Isidro Jiménez le había dado demostraciones de desconfianza, porque esta conspiración que culminó con la muerte de Lilis no fue la primera que articuló Horacio. Otras habían fracasado. Y en una oportunidad, Horacio, que tiene toda la conspiración ya armada, pues invita a Juan Isidro Jiménez a que encabece la conspiración. Juan Isidro Jiménez no le dio respuesta a Horacio Vázquez porque creía que se le estaba proponiendo esto para instrumentalizarlo, y él organizó su propia conspiración contra Lilis, que fue la revolución de los bimbines, que fracasó, sin informarle nada a Horacio Vázquez. Y aún así, habiéndole ofrecido primero en bandeja de plata que encabezara la revolución que él tenía preparada, y él lo que hizo fue que preparó su propia revolución, y habiendo fracasado la revolución que él programó, cuando tuvo éxito la de Horacio, Horacio lo llama a desempeñar la presidencia de la República, y después los señores se hicieron los dos grandísimos enemigos de mayores referencias en la historia nuestra, por todas las referencias que nos llegan de esto entre los bolos y los coluses. Señores, el que pueda que se lea Horacio y Mon, Avatares de Gloria, esta novela histórica del economista Eduardo García Michel.